Cuando una parada de tráfico rutinaria se convierte en una carrera. Momento decisivo. Las peores suposiciones de un policía chocan con una verdad que nunca vio venir. Su objetivo es el hombre que tiene su futuro en sus manos. El sol estaba empezando a descender sobre las calles de Sacramento, pintando el cielo con vetas de oro y ámbar. Eric Porter se dirigía a casa. Después de un largo día en la oficina, su sedán zumbaba suavemente, mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por sacudirse el estrés del día. La radio sonaba débilmente de fondo, un antídoto relajante para las bulliciosas calles de la ciudad. Se acercó a una luz amarilla, disminuyendo la velocidad justo cuando se puso rojo. Fue entonces cuando las luces azules y rojas estallaron detrás de él, acompañado por el agudo sonido de una sirena policial. Eric miró por el espejo retrovisor. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Se detuvo a un lado de la carretera, bajando la ventanilla, mientras un coche patrulla se estacionaba detrás de él. El oficial Bradley Larsen salió, mediados de los 30, con el pelo rapado y una insignia brillando en el pecho. Larsen se ajustó el cinturón, mientras se pavoneaba hacia el coche de Eric, exudando la confianza de alguien acostumbrado a estar en control de licencia y registro. Larsen dijo secamente. Su voz era plana, pero con un toque de autoridad. Eric obedeció sin decir palabra, metiendo la mano en la guantera para su registro y entregando su licencia de conducir. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos, pero podía sentir la mirada de Larsen escrutándolo, como si buscara una razón para cavar más profundo. ¿Sabes por qué te detuve?, Larsen preguntó inclinándose más cerca de la ventana. No estoy del todo seguro de que Eric haya respondido de manera uniforme. Su tono era educado pero firme. No te detuviste por completo en el semáforo, Larsen dijo, aunque había un destello de vacilación en su voz. Eric frunció el ceño pero asintió levemente. Ya veo, pensé que había disminuido la velocidad a tiempo. Pero lo entiendo. Larsen no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó allí. Entrecerró los ojos mientras estudiaba a Eric más de cerca. Ya no era solo una parada de rutina. Al menos no para Larsen. Su postura cambió sutil pero notablemente, como si ya lo hubiera decidido. Esto fue más que una infracción menor. El oficial miró la licencia que tenía en la mano. «¿No eres de por aquí? ¿Eres tú?», preguntó. Eric dudó por una fracción de segundo. Antes de responder me mudé aquí hace unos meses. Mi dirección está en la licencia. Pero Larsen no estaba realmente escuchando. Sus preguntas empezaban a adquirir un tono más agudo. Solo lo suficiente para sugerir que no le preocupaba el tráfico. Violación más. La actitud tranquila de Eric pareció convencerlo. Y se inclinó más cerca. ¿A dónde te dirigías con tanta prisa? Solo voy a casa, respondió Eric. Su tono se mantuvo firme. Pero el sutil cambio en el aire era imposible ignorar. Larsen ya no veía a Eric solo como un conductor. Vio algo más. Algo que justificaba sospechas. Eric podía sentir la tensión creciendo. Pero él no se inmutó. El oficial Larsen no lo sabía. El exterior tranquilo no era ingenuidad. Fue control, esto fue solo el comienzo. Larsen dio un paso atrás, doblando los documentos de Eric con una lentitud exagerada, antes de guardarlos en el bolsillo del pecho. Se enderezó. Su expresión cambió a algo ligeramente presumido, como si ya hubiera tomado una decisión. Sobre el hombre sentado frente a él. «Sal del coche por mí», Larsen ordenó. El agarre de Eric en el volante se apretó brevemente, pero su rostro no delató ninguna reacción. ¿Hay alguna razón específica para ese oficial?, preguntó con tono mesurado. Los labios de Larsen se crisparon, pero lo disimuló rápidamente. Te pedí que salieras del coche. No quieres hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. La amenaza flotaba en el aire. Tácito pero inconfundible. Eric exhaló lentamente y abrió la puerta. Cuando salió, los ojos de Larsen lo recorrieron rápidamente, evaluándolo. Eric era un poco más alto que el oficial. Sus hombros son anchos, pero su comportamiento no es amenazante. Su traje a medida sugería profesionalismo. Sus zapatos lustrados. Insinuó que era alguien meticuloso y cuidadoso. Pero nada de eso parecía importar. Larsen hizo un gesto hacia la parte delantera del coche. Manos donde pueda verlas. Eric realizó sus movimientos con calma y deliberación. ¿Hay algo específico que estés buscando?,
El oficial Larsen sonrió levemente. Es solo rutina, hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca puede ser demasiado cuidadoso. Eric giró la cabeza ligeramente, cruzando miradas con Larsen. Incidentes que involucran a hombres con trajes de negocios. Conducir sedanes. ¿O esto tiene más que ver con algo más? La pregunta cayó como un puñetazo. Y por un momento la compostura de Larsen flaqueó. Enderezó su mano y la deslizó hacia su cinturón. Más reflejo que necesidad. Cuida tu tono, dijo. Su voz se endurece. Simplemente estoy haciendo una pregunta. Eric respondió que no había desafío en su voz. Solo una firmeza tranquila. Eso pareció inquietar al oficial. Larsen se acercó más y entrecerró los ojos. Pareces estar muy familiarizado con cómo funciona esto. ¿Tienes algo que ocultar? Eric dejó que el silencio se prolongara un instante. Antes de contestar ningún oficial. Yo solo creo en tener claras las razones. Para una interacción como esta. Transparencia, ya sabes. Larsen se burló pero no respondió. Él dio un paso atrás, caminando en un pequeño círculo frente al auto. La dinámica estaba cambiando. De maneras que no podía comprender. Eric no estaba reaccionando como lo haría la mayoría de la gente. No había miedo ni tartamudeo. Sin inquietud nerviosa. En cambio, había control. Aplomo y una calma inquietante que puso nervioso a Larsen. Pareces bastante seguro. Larsen murmuró casi para sí mismo. Como si creyeras que sabes lo que va a pasar después. Eric no mordió el anzuelo. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza. La confianza no es el problema aquí, oficial. El respeto es que Larsen se congeló por medio segundo. Antes de girarse para mirarlo. El humo había desaparecido y ahora había sido reemplazado por algo más afilado. Casi a la defensiva abrió la boca para responder. Pero las palabras no salieron. La compostura de Eric lo estaba desequilibrando. Y no le gustó porque el silencio se prolongó. La tensión entre ellos se sentía eléctrica. Y Larsen estaba empezando a darse cuenta. Esto no iba a resultar como él esperaba. Pero en lugar de dar marcha atrás, se redobló la apuesta, la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Larsen tamborileó con los dedos. Contra la funda de su cinturón. Su frustración apenas se disimulaba. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Especialmente no por alguien que se parecía a Eric. Su mirada se dirigió de nuevo al sedán. Como si buscara una justificación. Aún no lo había fabricado. Date la vuelta y coloca las manos sobre el capó. Larsen dijo que su voz se entrecortó. Necesito verificar si hay armas. Eric levantó una ceja. Repitió su tono incrédulo pero aún mesurado. ¿Parezco alguien que lleva un arma? La mandíbula de Larsen se tensó. Y por un momento su compostura se quebró. No te lo voy a preguntar otra vez. Eric dudó un instante, un destello de algo ilegible. Pasando por su rostro y luego sin decir palabra. Él se giró. Y colocó las palmas de las manos planas contra el capó de su coche. Larsen se acercó. El crujido de sus botas sobre el asfalto. Rompiendo el silencio incómodo. El oficial cacheó a Eric rápidamente. Movimientos bruscos. Sus manos se demoraron un poco más de lo necesario. No fue solo una búsqueda. Fue un intento de afirmar el dominio. Para provocar una reacción, pero Eric no se inmutó. No se puso rígido. Ni siquiera se movió bajo el escrutinio invasivo. Estás limpio, murmuró Larsen. Dar un paso atrás, la admisión sonó a regañadientes. Como si estuviera irritado. Que no había encontrado nada que justificara su sospecha. Eric se giró para mirarlo con expresión tranquila. Pero sus ojos son agudos, por supuesto que lo soy. Dijo simplemente ahora oficial. Si tú terminaste, yo no terminé. Larsen interrumpió alzando ligeramente la voz. Las palabras salieron demasiado rápido, traicionando su necesidad de mantener el control. Parece que sabes mucho sobre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Te importaría explicar por qué? Eric cruzó los brazos y su postura se relajó. A pesar de la tensión que crepita entre ellos. He tenido mi parte justa de interacciones. Con la policía dijo. Digamos que he aprendido mucho a lo largo de los años. Los ojos de Larsen se entrecerraron. Entonces eres abogado o algo así. Eric sonrió débilmente o algo así. La ambigüedad en su respuesta pareció irritar a Larsen. Se acercó aún más, invadiendo el espacio personal de Eric. Su voz se redujo a casi un gruñido. Escucha, ¿crees que eres más inteligente que yo? ¿Crees que puedes salir de esto hablando?
Eric sostuvo su mirada con firmeza. No creo nada oficial. Yo solo creo en la justicia. Y hasta ahora no veo mucho de eso aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Y Larsen mordió el anzuelo. Justicia. ¿Crees que la justicia es de lo que se trata? A la gente como tú siempre le gustas, se detuvo bruscamente. Las palabras persisten como humo. Aunque no habían escapado del todo. La expresión de Eric no cambió. Pero algo en su postura cambió. Una señal sutil pero inconfundible. Que había captado exactamente lo que Larsen no había dicho. A la gente le gusta a mi Eric, le repitió. Su voz suave pero cargada de significado. Larsen se erizó al dar un paso atrás. Como si se diera cuenta de que acababa de cruzar una línea. No pudo descruzar, ¿sabes a qué me refiero? Murmuró aunque. Su tono carecía de la convicción que tenía momentos antes. Creo que sí, respondió Eric en voz baja. Su calma ya no era pasiva. Era muy afilado. Cortando la pretensión como una cuchilla. Y creo que ambos conocemos esta interacción. Dejó de tratarse de una infracción de tránsito. Hace mucho tiempo Larsen abrió la boca para responder. Pero las palabras no salieron. Por primera vez parecía inseguro. Como si no estuviera completamente seguro de cómo proceder. El equilibrio de poder estaba cambiando. Y por primera vez Larsen estaba en terreno inestable. Pero el momento del ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Y sería uno que nunca olvidaría. La voz de Eric rompió el pesado silencio. Oficial firme e inquebrantable. Creo que es hora de que sepas quién soy. Las cejas de Larsen se fruncieron, su irritación resurgió. No me importa quién seas, respondió. Aunque la leve grieta en su tono sugería lo contrario. Eric metió la mano en su bolsillo. Sus movimientos son lentos y deliberados. Estoy buscando mi insignia. Dijo con calma. Viendo la mano de Larsen contraerse cerca de su funda. No hay necesidad de teatralidad. Quiero que lo veas. Las palabras colgaban. En el aire esperaba algo tácito. Los ojos de Larsen siguieron la mano de Eric. Mientras sacaba una billetera de cuero y la abría. Revelando una insignia brillante. Eric Porter, Eric dijo. Su tono era tan casual. Como si se estuviera presentando a un vecino. Jefe de asuntos internos de la división de Sacramento. Larsen se congeló y sus ojos se dirigieron hacia la placa. Luego volvemos a la cara de Eric. Buscando alguna señal de que esto era una broma. Pero no había humor en la expresión de Eric. Solo una autoridad silenciosa y un toque de decepción. Asuntos internos, Larsen repitió. Su voz se quebró ligeramente. Pues sí. Eric interrumpió. Ahorrándole la molestia de terminar el pensamiento. Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurar que las personas que llevan esta insignia. Defender la integridad y los valores. Está destinado a representar. El rostro de Larsen palideció. Su actitud segura se revela en tiempo real. Dio un pequeño paso atrás. Su mano se apartó del cinturón. Como si el peso de su propia autoridad. De repente se había vuelto demasiado pesado. Eric dio un paso adelante. Cerrando la brecha que Larsen había creado instintivamente. ¿Sabes cuál es la parte más preocupante de esto? La interacción ha sido con el oficial Larsen. Preguntó con voz tranquila pero penetrante. Larsen no respondió. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta. Había caminado hacia arenas movedizas. Y no tenía idea de cómo escapar. No es el perfil que Eric continuó. Aunque eso ya es bastante malo. Tampoco es la escalada sin fundamento. Es el hecho de que has hecho todo esto. Sin siquiera darte cuenta de con quién estabas hablando. Asumes que no conozco mis derechos. Que no entendería las leyes. Estás jurado defender y por qué. Larsen abrió la boca, pero no le salieron palabras. La mirada de Eric lo atravesó. Implacable. ¿Por qué? No encajaba en tu idea de alguien que merece respeto. Eric terminó por él. Sus palabras no eran de enojo. Pero llevaban el peso de una acusación. Y eso no es solo un problema para mí, oficial. Eso es un problema para todos los que conoces. En este uniforme. Los hombros de Larsen se hundieron ligeramente. Todo el peso de las palabras de Eric cayó directamente sobre él. Volvió a mirar la insignia que Eric tenía en la mano. Como si de alguna manera pudiera desaparecer. Si no mirara demasiado de cerca. Eric dio un paso atrás dándole a Larsen un momento para respirar. Pero su voz no perdió su filo. Esto es lo que va a pasar. Dijo que vas a dar un paso atrás. Devuélveme mis documentos.
Y piensa muy bien lo que dices a continuación. Los labios de Larsen se separaron pero dudó, debatiendo claramente si contraatacar o cumplir. La vacilación le costó. Y luego Eric añadió bajando ligeramente la voz. Vas a volver a saber de mí. No como conductor te detuviste al costado de la carretera, pero como el hombre encargó, con la decisión de si eres apto para llevar esa insignia. Larsen tragó saliva con dificultad. Su rostro se enrojeció cuando el peso del momento se hundió en él. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó la licencia de Eric. Y registro. Sus manos temblaban ligeramente mientras se las entregaba. Eric los tomó sin decir palabra, metiéndolos en su billetera. Se dirigió hacia la puerta del lado del conductor de su coche, haciendo una pausa con una mano en el mango. Miró por encima del hombro, encontrando la mirada de Larsen por última vez. Recuerde a este oficial Larsen. Eric dijo que la insignia no te hace mejor que nadie. Te hace responsable ante todos. Mientras Eric se deslizaba de nuevo dentro de su coche y arrancaba el motor, Larsen se quedó de pie bajo la luz que se desvanecía. Su confianza se tambaleó y su futuro fue incierto. Pero para Eric esto estaba lejos de terminar. Su siguiente movimiento tendría repercusiones por todo el departamento. El viaje a casa fue tranquilo, pero la mente de Eric era todo lo contrario. El encuentro se repitió en su cabeza. No porque fuera único, pero porque no lo fue. Larsen no fue el primer oficial. Eric había tratado con esto, y sabía que no sería el último. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Esta vez Eric tenía la autoridad para actuar. A la mañana siguiente Eric se sentó en su escritorio. La luz del sol temprana, transmitiendo a través de las persianas de su oficina. En el Departamento de Policía de Sacramento. División de Asuntos Internos. Había un expediente abierto frente a él. Oficial Bradley Larsen. Su historial no era impecable. Quejas menores de conducta no profesional. Paradas excesivas y malentendidos vagos, que nunca se había abordado adecuadamente. Eric se reclinó en su silla. Sus dedos se juntaron, mientras pensaba en las implicaciones más amplias. Larsen no era una anomalía. Era un síntoma de un problema más profundo. Y Eric no estaba interesado. Al poner una venda en una herida de bala, un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente Linda intervino sosteniendo una pila de informes. Buenos días, señor Porter. Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. También el jefe Daniels. Quería recordarte sobre la revisión del departamento. La semana que viene Eric asintió, quitándole los archivos. Gracias, Linda. ¿También puedes programar una reunión con el jefe Daniels? Para esta tarde. Hay algo que necesito discutir con él. Linda dudó al sentir el peso en el tono de Eric. Por supuesto que lo dijo. Antes de salir de la habitación, Eric volvió su atención al expediente de Larsen. Pero su atención no se centraba solo en el oficial. Esto fue más grande que un hombre y una interacción. Se trataba de la cultura, que permitió a alguien como Larsen sentirse justificado en su comportamiento. Y si había algo que Eric sabía, fue que la cultura empezó desde arriba. Más tarde esa tarde, Eric se sentó frente al jefe Daniels en una sala de conferencias. Daniels, un veterano experimentado, con cabello entrecano y un comportamiento sensato, se reclinó en su silla, escuchando atentamente mientras Eric relataba la parada de tráfico. Podría haberlo descartado como otro mal suceso. Interacción, dijo Eric. Su voz firme pero resuelta. Pero eso hubiera sido un error. El comportamiento de Larsen no es un incidente aislado. Es un reflejo de cuánto trabajo todavía tenemos por delante. Para hacer esto, Daniel se frotó las sienes, exhalando lentamente. Esta no es la primera vez que se menciona el nombre de Larsen. Él admitió. Pero siempre lo hemos manejado internamente y en silencio. Y ese es el problema, respondió Eric. El silencio no arregla nada. El silencio permite que siga sucediendo. Es hora de alzar la voz. Daniels lo miró. El peso de la conversación grabado en su rostro. ¿Qué estás proponiendo? Una revisión de todo el departamento, dijo Eric sin dudarlo. No solo de oficinas individuales, pero de nuestro entrenamiento, nuestros protocolos, nuestros sistemas de rendición de cuentas. No podemos seguir ocultando esto bajo la alfombra. Si no nos exigimos un estándar más alto, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros?
Daniels se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. Vas a causar revuelo con esta buena noticia. Eric dijo simplemente que ya era hora de que alguien lo hiciera. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y reportajes. Eric trabajó incansablemente recopilando datos, hablar con oficiales y celebrar foros públicos, escuchar directamente de la comunidad. El incidente de Larsen se convirtió en un catalizador del cambio, un punto de inflexión, que obligó al departamento a afrontar sus defectos. De frente. Larsen, por su parte, se enfrentó a una audiencia interna. Eric no ocultó su participación. Sentado frente a Larsen durante el procedimiento, y mirando, mientras el oficial se retorcía bajo el escrutinio. La audiencia resultó en una suspensión. Pero Eric lo sabía. La verdadera victoria no estuvo en castigar a Larsen. Fue para prevenir el siguiente Larsen. Meses después, Eric estuvo en el podio de un evento comunitario, dirigiéndose a una sala llena de oficiales, funcionarios de la ciudad y residentes locales. No habló de culpa sino de responsabilidad, del deber compartido, para crear un sistema que funcionara para todos. Sus palabras no fueron solo un llamado a la rendición de cuentas, eran una promesa de cambio. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos. Eric dijo que su voz resonó por todo el pasillo. Se trata de asegurarse de que la gente, jurado proteger y servir, hazlo con integridad, justicia y respeto hacia todos los que conocen. Esa es la insignia en la que creo. Y esa es la insignia que estamos construyendo aquí juntos. Los aplausos fueron atronadores. Pero Eric no se detuvo en ello. Para él este no era el final de la historia. Fue el comienzo de uno mejor. Mientras Eric bajaba del podio, echó un vistazo a los rostros de la multitud. Algunos escépticos, otros esperanzados. Pero todos escuchando. Él sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana. Pero vendría y por ahora. Eso fue suficiente si esta historia resonó contigo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Comencemos las conversaciones que importan. Los que conducen al cambio. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Historias que nos desafían. Inspíranos y recuérdanos de lo que somos capaces de hacer. Cuando defendemos lo que es correcto.